tengo las dos funciones trigonométricas, la función seno y la función coseno. Entonces voy a usar la fórmula que me dice que la derivada con respecto de x del seno de u es igual a que la derivada del seno es coseno positivo o coseno negativo. Positivo. El coseno de u por la derivada de u con respecto de x. Ahí tenemos nuestra primera fórmula. Y tenemos que utilizar la fórmula también del coseno. La derivada con respecto de x del coseno de u es igual a, y aquí es lo opuesto, ¿verdad? Sería menos el seno de u por la derivada de u con respecto de x. La derivada con respecto de x del producto de a por b es igual a la a tal y como está por la derivada de b con respecto de x. Más la b tal y como está por la derivada de a con respecto de x, y pues ya, esas son todas las fórmulas que vamos a utilizar. Este puede ser mi función de a para fines de aplicar la fórmula de la multiplicación. Esta puede ser mi función b para aplicar la fórmula de la multiplicación, o al revés. Bien puede ser este a y bien puede ser este b, ¿sí? Lo comento, recordar que en la multiplicación el orden de los factores pues no altera el producto, muchachos. Entonces, pues ahí está. Vamos a definirlo como sea, al final de cuentas nos lleva al resultado. Para poder aplicar la fórmula de la multiplicación, pues tengo que conocer el valor de a, que ya lo tengo, y tengo que conocer la derivada de b. Tengo que conocer el valor de b, que ya lo tengo aquí, y tengo que conocer su derivada de a. Entonces, voy a clasificar mis datos y posteriormente aplico la fórmula de la multiplicación. Ya asignamos que esto es a. Ya tenemos una parte de la fórmula, la a es igual a el seno de 7x. Por lo tanto, su derivada, la derivada de a con respecto de x, es igual a 7 por el coseno de 7x. Recordando, voy a hacer aquí un paréntesis de cómo se obtuvo este resultado. Entonces, tengo la función que es el seno de 7x. Voy a obtener su derivada, la derivada con respecto de x del seno de 7x. Y como es la función seno, y aquí tengo la fórmula del seno, entonces la derivada del seno me dice que es el seno de u, donde u es el argumento del ángulo. Entonces aquí el 7x corresponde a la letra u, según la posición que toma. Y el resultado me dice que es igual a el coseno de u. La u ya la conocemos, u es 7x, entonces será el coseno de 7x, porque u es 7x, por su derivada de u, ¿sí? Entonces, si u es 7x, su derivada de u con respecto de x es igual a la derivada de 7x, pues es igual a 7. La fórmula me dice que es el coseno de u, aquí está el coseno de u, por su derivada de u. Entonces, esto es coseno de u, y esto es la derivada de u con respecto de x, como lo está marcando la fórmula de la derivada del seno. Y entonces, pues esto es igual, pues nada más multiplicamos 7 por el coseno de 7x, pues normalmente se pone el coeficiente al principio, y me queda 7 por el coseno de 7x, como se está marcando aquí. Y bueno, pues ya tenemos dos datos de la fórmula. Ya tenemos la A, como vemos aquí. La fórmula me pide que conozca a. Y ya tengo la derivada de a. La fórmula me pide que tenga la derivada de a. Me falta señalar a b, que ya la definimos aquí. B es igual a menos el coseno de 4x. Por lo tanto, la derivada de b con respecto de x es igual a, voy a hacer aquí su derivada usando la fórmula, menos el coseno de 4x. Igual, la voy a hacer aquí para su resultado. Y bueno, esto corresponde al argumento del ángulo, este sería la u para fines de la fórmula. Ahora voy a utilizar la fórmula del coseno porque voy a derivar la función coseno y vamos a ver qué nos queda. La derivada de menos el coseno de 4x con respecto de x es igual a menos, voy a dejar este menos señalado porque lo estoy derivando con su negativo.
voy a abrir un paréntesis porque la equivalencia del coseno me involucra otro negativo con el seno. La derivada del coseno, del menos el coseno es menos, ya lo estoy señalando aquí, y la fórmula me dice que la derivada del coseno es menos el seno de u, donde u es 4x, por su derivada de u con respecto de x. ¿Sale? ¿Cuál es la derivada de u? Si u es 4x, su derivada de u con respecto de x, 4. Aquí tenemos la derivada de u con respecto de x, según esta fórmula del coseno. Aquí me va a quedar como este 4 que multiplica el paréntesis es igual a menos 4 por el seno de 4x. Este 4 multiplica el paréntesis, me queda este resultado, pero hay un menos antes. Aplicamos ley de signos, menos por menos me queda positivo. Y entonces este factor cambia a positivo, 4 por el seno de 4x. Su derivada de b es igual a 4 por el seno de 4x. Y entonces con esto ya tengo este valor de b que me lo pide la fórmula y el valor de su derivada de b que también me lo pide la fórmula. Y creo que ya tengo todos los datos completos para aplicar ahora sí mi fórmula de la multiplicación, porque aquí tengo un producto de funciones trigonométricas para derivar. Esto es la multiplicación de derivadas. Hacemos la aplicación de fórmula de multiplicación. Tenemos lo siguiente. Aquí tengo los datos, aquí tengo mi fórmula. Voy a ir sustituyendo la fórmula con los datos que tengo aquí. ¿Sale? Pues tengo ahí que la derivada con respecto de x del producto de a por b es igual a, me dice la fórmula que debo de poner la a tal y como está, seno de 7x. Ok, luego me dice esto va multiplicado por la derivada de b con respecto de x. 4 seno de 4x. Luego la fórmula dice más, ahora la b tal y como está, y por la derivada de a, lo último, 7 coseno de 7x. Ahí está. Y bueno, pues aquí vemos que los ángulos son diferentes. Aquí un ángulo es 7x y el otro es 4x, por lo tanto, no puedo juntar como seno cuadrado. Aquí un ángulo es 4x y el otro es 7x. Por lo tanto, bueno, pues solamente se juntan esas funciones. Si multiplico el seno de 7x por 4 por el seno de 4x, aquí hay coeficiente 1 y coeficiente 4. 1 por 4 me queda aquí 4. Seno de 7x por seno de 4x me queda seno de 7x por seno de 4x. Y entonces, con esto que acabo de hacer aquí, ya obtuve el resultado de esa multiplicación. Luego la fórmula me dice más, abro paréntesis aquí, aquí hay coeficiente menos 1, y 7 por menos 1 me queda menos 7. Coseno de 4x por coseno de 7x me queda coseno de 4x y coseno de 7x. Y pues aquí aplicamos ley de signos para eliminar el paréntesis. Aquí no hay ningún problema. Esto debe ser igual a 4 por el seno de 7x y seno de 4x. Y más por menos, menos 7 coseno de 4x y coseno de 7x. Y esto, muchachos, es el resultado de esa derivada. Esto lo voy a dejar porque lo vamos a utilizar como formulario y vamos a ver qué nos queda en la siguiente derivada. Y para eso, bueno, pues le voy a agregar aquí una fórmula que ya hemos visto. Hay una fórmula que me dice que la derivada con respecto de x a la n, pues es como obtenemos la derivada de forma directa, ¿sí? Esto es n por x a la n menos 1, que cuando obtenemos una derivada simple, pues aplicamos esta fórmula, ¿sí? Bajamos el número y le restamos 1 al exponente, como lo hemos estado utilizando. Entonces, y esta la voy a conocer como mi forma general del proceso de derivación. Y bueno, pues vamos a ver
este ejemplo que les comentaba, donde vamos a ver esa combinación de funciones. Voy a combinar una función algebraica con una trigonométrica. Entonces, vamos a obtener la derivada con respecto de x de 4x a la 3 menos 5x cuadrada por el seno de 6x. Entender, muchachos, y recordar que desde el punto de vista matemático, el signo de agrupación que me marca el paréntesis, pues me indica una multiplicación. Aunque la función trigonométrica esté fuera del paréntesis y no tenga paréntesis más bien, de todos modos me indica que hay una multiplicación, porque aquí ya hay una separación de funciones. Y bueno, pues para fines de la fórmula, uno va a ser A y el otro va a ser B. A este le puedo llamar A y a este le puedo llamar B. Son funciones, una algebraica y otra trigonométrica. Y entonces la función trigonométrica con la que estoy trabajando es la función seno. Solamente voy a utilizar esta fórmula. No tengo aquí función coseno. De momento la fórmula del coseno no la utilizo. Y para el desarrollo de la función algebraica, que ya sabemos cómo hacerlo de manera directa, se aplicó este principio de fórmula básica o fórmula general del proceso de derivación. Como en el caso anterior, comenzamos a definir nuestras variables, nuestra serie de datos, ¿sí? La fórmula me pide A y me pide B, y ya los tengo aquí asignados. La A es igual a 4x cúbica menos 5x cuadrada. Necesito la derivada de A con respecto de x. Y para obtener esta derivada de A con respecto de x, utilizamos esta fórmula. 12x al cuadrado menos 10x, y esto surge de la fórmula. Por lo tanto, ya tenemos el valor de A para fines de aplicar la fórmula de multiplicación, y ya tenemos la derivada de A para aplicar la misma fórmula de la multiplicación de la derivada. Y nos pide ahí el valor de B. B ya la definimos, ya la asignamos. B es igual al seno de 6x. Por lo tanto, la derivada de B con respecto de x, hago un paréntesis y lo hago de este lado. Entonces, B, voy a obtener la derivada con respecto de x del seno de 6x. Y aquí voy a aplicar la fórmula de la función seno. Este es el argumento del ángulo, esto es igual a u. Y entonces, la fórmula me dice que la derivada del seno de u es igual al coseno de u, donde u vale 6x, por su derivada de u con respecto de x. Ok, entonces tengo que derivar u. Entonces, si u es igual a 6x, la derivada de u con respecto de x es igual a 6. Por lo tanto, aquí su derivada es por 6. Esta es la derivada de u con respecto de x. Y ya por último multiplico el 6 por la función trigonométrica y me queda 6 coseno de 6x. Entonces, la derivada del seno de 6x es igual a 6 por el coseno de 6x. Ya tenemos el valor de la b, que lleva la fórmula, y ya tenemos aquí el valor de la db, que lleva la fórmula. Y bueno, pues con esto pasamos ahora sí a la aplicación de la fórmula de multiplicación. Y corresponde a esta fórmula de la multiplicación de derivadas. Entonces ya tengo aquí mi serie de datos, los aplico directamente a la fórmula. Tengo que la derivada con respecto de x del producto de a por b es igual. Dice la fórmula que debo de poner la a tal y como está. Y la a tal y como está, según mi serie de datos, aquí la ubico y me queda 4x cúbica menos 5x cuadrada. La derivada de b es 6 coseno de 6x. Más la b tal y como está, solamente seno de 6x, por su derivada de a. La derivada de a son 12x cuadrada menos 10x. Esto es a tal y como está
por su derivada de b con respecto de x, más b tal y como está, por su derivada de a con respecto de x. Aquí hay algo muy importante por considerar, que aquí, cuando estoy multiplicando esto, muchachos, tengo la multiplicación de un binomio por una función, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Bueno, cuando yo multiplico estos dos paréntesis, debo de multiplicar este por cada uno de los términos del binomio. Debo de multiplicar este 4x por este de acá, y debo de multiplicar esta cantidad. Entonces, si multiplico 4x por 6 coseno de 6x, multiplico coeficientes. 6 por 4 me quedan 24. 4x cúbica por 6 me queda 24x cúbica y coseno de 6x. 4x cúbica por 6 me queda 24x cúbica y sigue estando presente el coseno de 6x. Menos, porque aquí hay un menos, 5x cuadrada por 6 me queda 30x cuadrada, coseno de 6x. Y ya hice la multiplicación de estos dos términos del binomio por la función trigonométrica. ¿Qué me falta? Pues me falta hacer lo mismo acá. Multiplico por el primer término y multiplico por el segundo término. Más, el signo de más no me cambia los demás signos de la operación. El seno de 6x por 12x cuadrada, 1 por 12x cuadrada, me quedan 12x cuadrada por el seno de 6x. Ya multipliqué por el primer término. Ahora por el segundo término. Menos el seno de 6x por 10x, me queda 10x por el seno de 6x. Y bueno, posteriormente, muchachos, ante un resultado de este tipo, que sale un poquito extenso, lo ideal es aplicarle una reducción de términos semejantes, ¿sí? Identificar si en toda la expresión nos quedaron términos semejantes, pues se reducen. Y analizamos. Términos con x cúbica y coseno de 6x, no hay más que este. Y así con todos. Término de x cuadrada con coseno de 6x. Ok, aquí hay un coseno de 6x, pero este es x cúbica y este es x cuadrada. No son semejantes. Términos del seno de 6x. Ok, los dos son de 6x, pero esta x es a la 1 y esta x es a la 2. No son semejantes. Por lo tanto, muchachos, cuando no hay términos semejantes, este es el resultado de la derivada. Acabo de poner aquí un ejercicio, ¿vale? El ejercicio es obtener la derivada con respecto de x de menos 10x cuadrada por menos el coseno de 8x. Vamos a tratar de hacerlo a ver qué nos queda, por favor. Cuídense mucho, los veo en la siguiente clase. Que tengan buen día, buena tarde y no olviden dejar su like.